Hola chicos, hoy os traigo un vídeo de jardinería donde vamos a ver dos flores de bulbo preciosas y fáciles de cultivar. Se trata de las frisias y las ixias. Ambas son flores de bulbo que se plantan en otoño y dan flor en primavera. Y quizás ya voy un poco tarde con este vídeo ya que estamos a finales de abril y aquí ya la mayoría de bulbos que florecen en primavera se están secando, pero es ahora cuando tengo clips de estas dos florecitas para enseñaros y hablaros de ellas. Primeramente vamos a ver las similitudes entre las frisias y las ixias. He querido hablaros de las frisias y las ixias juntas porque son dos flores muy parecidas, y es que son de la misma familia, las Iridiaceae, y ambas son flores de origen surafricano, sobre todo de la región del Cabo. Ambas crecen durante el invierno y florecen en primavera y están latentes en verano. Ambas tienen hojas en forma de espada, casi iguales, y las espigas de flores salen de una manera muy peculiar en ambas, y es que la cápsula donde está metida la espiga floral está pegada a esas hojas tan largas en espada, y cuando empiezan a salir es muy peculiar la manera. La verdad es que no tengo foto ahora mismo de eso, pero es muy peculiar. Los capullitos de las flores son muy parecidos y en ambas las flores se agrupan en espigas similares que se arquean y en largos tallos que acaban tumbándose debido al peso. Ambas son flores que les encantan a las abejas y a los abejorros. Y ahora veamos algunas diferencias. En las frisias las flores tienen mucho aroma. Las flores son más grandes y cada una tiene forma de trompeta. Las frisias dan mucha más abundancia de flores. En cuanto a las ixias, las flores no poseen aroma. Las flores tienen una forma estrellada con 6 pétalos y se muestran bien abiertas. Las ixias son más tardías, vienen cuando ya se han marchitado las frisias. De hecho, las frisias suelen venir aquí donde yo vivo, que vivo en Huelva, tan al sur. Las frisias suelen venir pues a finales de febrero y comenzando marzo, y las ixias comienzan a venir a principios de abril. Y bueno, estas han sido las diferencias y las similitudes y cositas que quería contaros de estas flores tan bonitas que ahora mismo no se pueden cultivar, pero ya sabéis que en cuanto que llegue septiembre u octubre ya comienzan a tener las tiendas y viveros pues bulbos de estas florecitas para plantarlas, porque se plantan en otoño y dan flor en primavera. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y hasta el próximo.